Un tema muy importante dentro del análisis de circuito es el de las fuentes. Tenemos fuentes independientes, que pueden ser fuentes de tensión, cuyo símbolo es este, nos referimos a fuentes de tensión constante, y tenemos fuentes de corriente cuyo símbolo es este. La característica que tiene una fuente de tensión es que su diferencia de potencial, o FEM, o tensión, o voltaje, es el mismo y no cambia independientemente de la corriente que pase a través de la fuente. La característica que tiene una fuente de corriente es que la corriente, la intensidad de la corriente a través de la rama en la cual se encuentra esa fuente de corriente, no cambia y es constante, más allá de que pueda cambiar la diferencia de potencial entre extremos o nudos de esa rama. Pero también tenemos fuentes dependientes, cuyo símbolo correcto es este rombito que aparece aquí, estos rombitos. Tenemos fuentes de tensión, cuyo símbolo es este, fuentes de tensión dependiente, que puede ser dependiente de voltaje. En ese caso, la tensión, voltaje o diferencia de potencial de esta fuente será una constante por un determinado voltaje de otra parte del circuito. Pero también tenemos fuentes de tensión dependientes de corriente. Las fuentes de tensión dependientes de corriente presentan esta característica. La diferencia de potencial entre sus extremos es una constante por una cierta intensidad que circula por alguna rama del circuito. Dentro de las fuentes de corriente dependientes tenemos fuentes de corrientes dependientes de tensión, como se muestra aquí, y fuentes de corriente dependientes de corriente. Así que una fuente de tensión dependiente hay que tener bien claro si depende de la tensión o de la corriente, y lo mismo con la fuente de corriente. Vamos a analizar este circuito donde vemos que aparece una fuente de corriente dependiente de corriente. Si bien el símbolo no es el correcto, yo he respetado el ejercicio que han propuesto en la universidad con este símbolo, pero no es el símbolo correcto. Esta fuente mantiene una intensidad de corriente constante que vale beta, que vale 99, es una constante adimensional por I1, donde I1 es la intensidad de corriente a través de la rama que va a través de esta rama. El análisis de este circuito no presenta gran dificultad, porque simplemente es aplicar las leyes de Kirchhoff en su resolución, teniendo en cuenta que la intensidad de corriente en esta rama tiene este valor y nada más que eso. Entonces nos pide, en el circuito de la figura, determine la intensidad de corriente por R1. Bien, entonces, si mantenemos esas corrientes que hemos dibujado, lo que podemos hacer es poner los signos, como hacemos siempre, más menos en la resistencia, la fuente tiene su propia polaridad, y procedemos al análisis utilizando las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, si utilizamos la ley de los nudos aplicadas a este nudo, vamos a llamarle nudo A, ahí confluye esta corriente, confluye esta otra y se va I2. Entonces nos quedaría que beta por I1 más I1, eso será igual a I2. Podemos sustituir beta, que vale 99, por I1 más I sub 1 es igual a I2. Por lo tanto, me queda que 100 por I1 es igual a I sub 2, y aquí tenemos una importante relación. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos recorrer alguna malla. Yo siempre digo lo mismo. Aquellas mallas que contienen fuentes de corriente, olvidémonos de ellas. Vamos a recorrer esta malla en cualquier sentido, por ejemplo, a antihorario, saliendo de este punto y volviendo a este punto, aplicando la ley de las tensiones de Kirchhoff. Entonces nos queda un aumento, ¿no? Porque voy de menos a más, un aumento de potencial igual a la FEM, que es de 20 volts, luego tenemos una caída en R1, que sería menos R1, que es 1 kilo ohm por I1, y luego tenemos menos R2, que vale 10 ohm por I
sub 2 e igualamos a 0 porque hemos recorrido todo el circuito. Entonces vamos a hacer la sustitución. 20 volt menos 1000 ohmios por I1 menos 10 ohmios por I2, pero en lugar de I2, ¿qué voy a poner? Voy a poner 100 por I1 igualado a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 20 volt, 10 por 100 es 1000, o sea, menos 2000 ohm por I1 es igual a 0, y por lo tanto, despejando, nos queda que 20 volt dividido 2000 ohm, eso será igual a I1. De manera que eso me está dando, elimino este 0, con este me queda 2 entre 200, y eso me va a dar 0,01 amperes. Ya tenemos I1. Y hemos respondido a la parte esta donde nos pregunta la intensidad de corriente en esta resistencia. Luego me piden la potencia disipada en R2. Para calcular la potencia disipada en R2 necesito la intensidad 2. Bien, la intensidad 2 simplemente es 100 por la intensidad 1, que es 0,01 amperes, entonces esto me estará dando 1 amper. Si queremos calcular la potencia disipada en la resistencia R sub 2, será la I sub 2 que la atraviesa al cuadrado por R2. 1 al cuadrado por R2, que es 10 ohm, eso nos estará dando, esto es 1 amper al cuadrado. Esto me estará dando 10 vatios. Como vemos, estos circuitos son muy sencillitos y aparecen mucho en los parciales y en los exámenes. Bueno, muchas gracias por ver este video.